en esta parte de acá, ¿verdad? Lo que tendría que ver con la explicación en video del dispositivo de seguridad. Y anteriormente, pues vimos algunos conceptos como router, switch, puntos de acceso inalámbricos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los videos los habíamos sugerido que los vieran hasta aquí, hasta este, ¿verdad? El firewall. Como les había comentado, este capítulo, pues, tiene bastante contenido, ¿verdad? Bastante contenido del orden teórico y estamos analizando, pues, cada uno de los dispositivos que tienen que ver con los componentes o elementos de una red. Eh, ¿Qué se aprecia ahí en la imagen? Pregunto si están viendo mi imagen. ¿Se ve? Vaya. Cuénteme, explíqueme ahí qué es lo que usted mira, qué dispositivos hay ahí. Empezando de izquierda a derecha, enuméremelos ahí, por favor. ¿Qué hay ahí? Perfecto, perfecto. Ajá, ajá, ajá. Perfecto, perfecto. Va, no sé si ve, ahí dice arriba, dice router integrado. Todos pueden observar ahí que dice router integrado. O sea que del switch iría al router, o más bien dicho, de las computadoras, de la red interna, va al router y del router se va al internet, ¿verdad? Se va a la nube. Porque en este caso el switch, el firewall interno y el router interno estarían en un mismo dispositivo, totalmente, ¿verdad? Entonces, pues el router en este caso tendría tres funciones, ¿verdad? Una de funcionar como switch, otro de hacer un firewall y otro propiamente su función de enrutador, que sería el router interno, ¿verdad? Para enrutar paquetes hacia los hosts. Ahora bien, esa imagen o ese icono del firewall, ¿qué es? ¿En qué consiste esa imagen? Según yo tengo entendido, es como se puede decir la seguridad de que pone la computadora contra malwares de internet. Ajá, es una de las funciones. Pero el icono, ¿qué ve usted en el icono? ¿Cómo está representado? Una pared ¿Una pared? ¿Con qué? Una, que evita un choque o algo así. es una pared de fuego. De hecho, firewall significa eso, ¿verdad? Pared de fuego. Y el término viene, por ejemplo, de esos escudos que utilizan los bomberos cuando entran a un incendio para protegerse, ¿verdad? Es un firewall. Está la pared de fuego también en un vehículo, ¿verdad? Esa placa de metal que separa el motor del, del pasajero, ¿verdad? O de la persona que maneja, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que da a entender, ¿verdad? Y el compañero nos está explicando de una manera correcta, ¿verdad? Que él dice que es un dispositivo que va a proteger contra malware. Entonces, este dispositivo, pues, protege, ¿verdad? De conexiones externas que, que puedan perjudicar los equipos. Esa es la función. Entonces, este tipo de firewall que ustedes ven ahí está integrado en ese router. O sea, es una configuración que se puede hacer a nivel de software. Pero también va a existir un dispositivo que va a ser un firewall y va a ser un dispositivo físico a nivel de hardware. O sea que lo podemos ver de las dos maneras. Ahí nos mencionan, por ejemplo, que este firewall, ¿verdad? Eh, usa las listas de control de acceso o ACLs, ¿verdad? Estas son reglas que se utilizan para determinar si se permiten o se deniegan los datos, ¿verdad? Entonces, eh, es algo muy similar, por ejemplo, al firewall que utiliza Windows. Windows tiene un firewall a nivel interno y de repente
cuando uno quiere correr alguna aplicación o instalar un programa, el firewall dice momento, ¿verdad? Le da el mensaje si usted desea que esa aplicación corra o si se coloque. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes experimentó con el Teams, que en algunos casos el firewall se opone a la conexión, ¿verdad? Hasta que uno le da a permitir. No sé si a alguien le pasó, pregunto. A mí me pidió permiso para usar micrófono y cámara en el mensaje de Windows, profe. Pero no se dio cuenta si era el firewall el que le estaba... Sí, era Ah, él. va, perfecto, va, perfecto. A mí Gracias. sí, profe. Ahí está, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, este firewall que tiene el sistema operativo es similar a este otro, solo que este está a nivel de software integrado en el router, ¿verdad? Bueno, cambié de diapositiva, ¿sí? Ahí hay dos términos, IDS e IPS, ¿verdad? Un sistema de detección de intrusiones, ¿verdad? Supervisa el tráfico y es un sistema pasivo, mientras que un IPS, pues, supervisa intrusiones, pero es de forma activa, ¿verdad? Cuando es necesario. Estos son aspectos eminentemente técnicos de configuración o de funcionamiento, diríamos así, que tienen que ver los routers, ¿verdad? Cuando usted oye hablar una tipo de detección pues pasiva, pues sabe que está en un solo punto, mientras que una detección activa pues puede tener cobertura desde varios puntos, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere ese par de imágenes. Aquí hay, cambié de diapositiva, hay un dispositivo que dice Cisco ASA 5506-X, ¿verdad? Entonces, este es un dispositivo que se denomina UTM, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Y este lo que hace es una administración de amenazas universal, ¿verdad? Entonces, este dispositivo viene incluido todo en uno, ¿verdad? Es un dispositivo que se coloca en medio de los demás componentes, de manera análoga a como está el router integrado. Entonces, ¿qué presta? Servicios de firewall y servicios de IDS, diagonal IPS, o sea, detección de intrusiones pasivas o activas, ¿verdad? Aquí habla también, por ejemplo, de algunos servicios adicionales de seguridad contra ataques de día cero, ataques de denegación de servicio DOS, de denegación distribuida de servicios DDoS y spyware. Estos términos que están aquí son de malware, ¿eh? Y hay un capítulo más adelante, el de seguridad, creo que es el capítulo 13, si mal no estoy, y ahí se abordan estos términos, ¿eh? Ahí se abordan esos términos que tienen que ver con este tipo de malware, ¿verdad? ¿Qué más hace también? Un filtrado de proxy correo electrónico. Ya el día de ayer estábamos viendo en qué consiste un proxy, ¿verdad? Es otra configuración que se coloca en las redes, ¿verdad? Para filtrar aún más todo ese tráfico que hay, ¿verdad? Control de acceso a la red o servicios de VPN, ¿verdad? Redes virtuales privadas. Entonces, este es un equipo, ¿verdad? Es un equipo. Así se podría visualizar, por ejemplo, la administración de este tipo de equipo en una terminal. Miren, un servidor de administración de terminales puede monitorear terminales como PCs, computadoras, portátiles, servidores, tabletas e impresoras. La persona que se dedica a la administración de la red utiliza múltiples herramientas, ¿verdad? Múltiples herramientas para monitorear todo. ¿Quiénes están conectados? ¿A dónde están conectados? ¿Qué están haciendo, por ejemplo? ¿Qué están descargando? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Esto en materia de seguridad, pues es bastante interesante verlo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted me podría mencionar algo acerca de Active Directory? El Active Directory. ¿Cómo no? Ajá, Le respondo ahí. muy Es bien. un término implementado en la configuración de servidores. Servidores a nivel de software. Por ejemplo, de manera análoga a como se instala un sistema operativo Windows 10, usted puede instalar un sistema, eh, pero es un sistema de servidor, ¿verdad? No es de computadora, sino de servidor, que tiene que ver igual con Microsoft. Entonces, el directorio activo o Active Directory es una de las configuraciones que se realizan en ese servidor. ¿Para qué? Para monitorear una red, por ejemplo, y tener credenciales, genera un dominio, se le llama, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, hay 15, 20 máquinas que están pegadas al dominio que se generó con el Active Directory
y el servidor administra eso, ¿verdad? Pone credenciales, pone usuarios, puede colocar políticas, así se le denomina eso, como por ejemplo las horas en que pueden conectarse o desconectarse, a qué sitios pueden acceder, qué servicios pueden utilizar, ¿verdad? Entonces prácticamente el Active Directory es una red, ¿verdad? Normalmente las redes, las configuraciones a nivel de los sistemas operativos, dígase Windows en este caso, se pueden dar de dos maneras. Una es a través de un grupo de trabajo y otra es a través del servidor de dominio, ¿verdad? Entonces, cuando hay un dominio, quiere decir que hay un Active Directory configurado en una máquina que tiene un sistema operativo server. Server 2003, por ejemplo, 2008, server 2012, server 2016, hay un server 2021, creo que ya lo están colocando, ¿verdad? Estos servidores de Microsoft de igual manera han ido evolucionando a la par de los sistemas operativos. El server 2003 era el que hacía mancuerna, por ejemplo, con los sistemas operativos XP, el 2008 con el Windows 7, el 2012 con el Windows 8, el 2016 con el Windows 10, y no se vaya a asustar porque ya hay un Windows 11, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen que hacer una interfaz similar, porque las interfaces que manejan los servers es como ver un sistema operativo, pero más complejo, ¿verdad? En donde se le configura, por ejemplo, el Active Directory. No sé si estaremos bien ahí con esa respuesta, pregunto. Excelente. Muchas Va, gracias. para servirle. Muy amable. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna duda? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí nos habla, por ejemplo, de sistemas antiguos e integrados, y usted ve qué dispositivo será ese que le están poniendo un chip ahí encima. ¿Qué cree usted que será? Si alcanza a leer algo esas letras que están como algo borrosas ahí. ¿Qué será ese dispositivo? Y mire lo que dice la diapositiva. Dice que un sistema antiguo es un dispositivo de red que ya no se admite, dice, pero que aún está en funcionamiento, ¿verdad? Un sistema integrado es un dispositivo incorporado en otra cosa como un dispositivo. Los microchips integrados, ¿verdad? Se incluyen en sistemas antiguos y en sistemas integrados. Y los sistemas antiguos y los sistemas integrados pueden ser un riesgo de la seguridad. Entonces, era una forma como de práctica, ¿verdad? El poder tener este tipo de dispositivos a los cuales se les podía quitar ese chip. Entonces, esto pues era un riesgo, ¿verdad? Dice que existen, que pueden estar en funcionamiento, pero que ya no se admiten, ¿verdad? Entonces, todos los dispositivos, por ejemplo, que existen en la actualidad, ya no ve usted algo así como esto, ¿verdad? Que haya que integrarle algunas funcionalidades más a través de algún chip, ¿verdad? De hecho, ahí miren, está un zócalo con una palanca de presión en donde el zócalo, ¿verdad? Se introduce el chip ese y se saca, ¿verdad? Algunos equipos traían eso, de Cisco igual, ¿verdad? Se destapaban y les podía uno cambiar algún componente de estos. Cambié de diapositiva, un panel de conexiones o patch panel como se le conoce, ¿verdad? Eso prácticamente es un lugar centralizado donde los cables de red se van a conectar a la pared posterior. Entonces, por ejemplo, un data center, usted ve eso, ¿verdad? Usted ve eso. Es obvio que en la actualidad, pues algunos de estas funcionalidades están migrando a la nube, ¿verdad? Y entonces ya en los negocios o en las empresas generalmente están empezando a desaparecer los data centers, aunque no necesariamente, ¿verdad? Todos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que un patch panel como este de conexiones que está en la nube, pues la nube es un lugar físico, ¿verdad? En donde va a haber otra cosa similar a esta, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Entonces, generalmente lo que hay ahí, pues son switches, ¿verdad? Son switches que van a estar conectados a diferentes equipos, ¿verdad? El switch, pues, es un dispositivo intermediario que me va a brindar interconexión con múltiples dispositivos, ¿verdad? Eh, Aquí hay un término interesante, miren, alimentación por Ethernet y Ethernet por alimentación, son dos términos, miren. Alimentación por Ethernet, ahí cambié de diapositiva, ¿verdad?
alimentación por Ethernet y Ethernet por alimentación. Es lo que se denomina un switch PoE, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto viene a apoyar los aspectos que hay con relación al Internet de las cosas, que ya les había yo mencionado ayer, ¿verdad? Que habla de tener muchos más dispositivos interconectados que personas, para hacer, por ejemplo, aspectos de domótica, ¿verdad? La domótica, la robótica están influenciadas hoy en la actualidad. La mecatrónica, ¿verdad? Están influenciados hoy en la actualidad por lo que es el Internet de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos dispositivos que van a estar conectados a Internet, ¿verdad? O al Ethernet. Y estos dispositivos, dígase una luz, por ejemplo, ¿verdad? Una bombilla así, yendo a lo más sencillo. Esta bombilla va a estar monitoreada y controlada a través de Ethernet, ¿sí? Con una aplicación. Entonces, esa bombilla necesita un suministro de energía. Entonces, hay un gran desarrollo ahorita, una gama de dispositivos que Cisco ha empezado a fabricar, en donde se incluye el suministro de energía para poder hacerlos funcionar, ¿verdad? No digamos cámaras, por ejemplo, cámaras de video, ¿verdad? Y algún otro tipo de dispositivos, porque pues con esto el Internet de las cosas pues puede abarcar varios ámbitos. Yo he mencionado algunos, ¿verdad? Pero por ejemplo en agricultura, imagínese usted, sensores, por ejemplo, colocados en cultivos, ¿verdad? Sensores colocados en ganadería, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si hay vacas tristes o vacas felices, ¿verdad? Entonces, alguna de la administración de estos dispositivos necesita un switch de este tipo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esta diapositiva? Pregunto. ¿Estamos bien? Gracias. No preguntas, se entendió. Gracias. Controladores de red basados en la nube. Miren qué interesante, ¿verdad? Un controlador de red basada en la nube, ¿verdad? Prácticamente es un dispositivo remoto que va a ser utilizado para administrar dispositivos de red como puntos de acceso switch. O sea que si usted implementa, por ejemplo, una casa inteligente, ¿verdad? Donde todo está centralizado, todos los dispositivos, desde los accesos, las puertas, la iluminación, el aire acondicionado, la calefacción, los artefactos, las televisiones, el equipo de sonido, la cocina, ¿verdad? La estufa, la cafetera, etcétera. Todo esto está eh, funcionando, configurado o armado con dispositivos inteligentes, acordes a los dispositivos de Internet de las cosas. Pues desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? A través de Internet usted puede entrar y poder ver, ¿verdad? Cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto pues es una maravilla, ¿verdad? Se me imagina algo así análogo como es el WhatsApp, ¿verdad? Usted tiene su cuenta de WhatsApp configurada con su número de teléfono, ¿verdad? Y con la región en donde está. Pero si usted se va, por ejemplo, a otro país y usted tiene acceso a Internet, pues aunque su servicio telefónico no esté funcionando, usted va a tener acceso a ver sus chats, ¿verdad? Y podemos tener, por ejemplo, dentro de nuestros contactos a personas que vivan en el extranjero. Y de igual manera podemos comunicarnos con ellos a través de ese servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son servicios que están colocados en la nube. Bien, cambié de diapositiva y ahí entraríamos a cables de red. No sé si hay alguna duda con estos dispositivos de red que vimos. Perfecto. Bien, pasemos a esta parte que tiene que ver con cables de red. Aquí hay un video. Yo los videos ayer los dejé para que los pudieran ver un poco más adelante y así podemos avanzar con los contenidos sobre todo estos dos capítulos, ¿verdad? Que tienen bastante contenido. Y de igual manera hay otros capítulos más adelante que también son así, ¿verdad? De súper voluminosos. Entonces, yo sugiero, ¿verdad? Que me vayan apoyando ustedes en el sentido de ir viendo el material, pues, que tienen acceso en la plataforma de NetAcad a cualquier hora, a cualquier momento, de ir viendo los contenidos, ¿verdad? Ir leyendo lo que se refiere y sobre todo ir viendo estos videos, ¿verdad? Que aunque están en inglés, pues ya sabemos que hay una transcripción ahí al español. Entonces, este video habla sobre esto, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, las herramientas de cable de red. Entonces aquí le mencionan diferentes tipos de herramientas como son estas, ¿verdad? Estoy en la diapositiva
de las herramientas de red. Fíjense que cuando uno está estudiando esto, parte de la ilusión a veces que tiene, por ejemplo, en redes, es empezar a hacer cables de red, ¿verdad? Y de hecho, el único laboratorio que tiene este capítulo 5 versa sobre hacer un cable de estos, ¿verdad? Pero necesita, por ejemplo, algún tipo de herramienta especial. De las que están ahí, miren específicamente este que dice alicates de terminales, ¿verdad? Se usa para conectar de manera segura un conector RJ45. Ahí van a ver, por ejemplo, si abren el laboratorio y lo leen, ¿verdad? Hay algunas normas para poder hacer este cable. ¿Qué es el cable? Ese que uno le conecta a la computadora, ¿verdad? Es el cable Ethernet. ¿Vamos bien hasta aquí? Pregunto, ¿alguna duda? No, ¿Todo bien, profe? Gracias. Entonces, ¿qué más herramientas hay? Por ejemplo, el multímetro, ¿verdad? Que ya se mencionó en el capítulo anterior y que tenemos pendiente por ahí todavía un aporte de una compañera que lo vamos a solicitar ahí en un momento pertinente, ¿verdad? De igual manera, aprovecho también ahorita para indicarles que ahí ahorita que me acordé del multímetro IDEA, me acordé de que había quedado una tarea ahí pendiente de subirla y esa se va a subir en la plataforma de Cisco, en la de Netacad, ¿verdad? Esa tabla que yo dejé con los defectos. Está de igual manera en el capítulo 4 está. Ahí van a estar las tareas, los laboratorios del capítulo 4 y ahí está también para poder subir la tabla que les había dejado con los defectos, ¿verdad? Entonces, para aprovechar ahorita para podérselos decir por si se me olvidara, ¿verdad? ¿Sí se entendió esa parte? Pregunto. Sí. Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos un analizador de cables, miren, un analizador de Wi-Fi que pues es un equipo, una laptop con un programa, ¿verdad? El analizador de cables o tester, un tester de red le llamamos nosotros, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? Generadores de tonos para poder monitorear cables así con una extensión considerable y que se sospeche que a lo mejor no está bueno, ¿verdad? Para ver si funciona. Y tenemos también, por ejemplo, un adaptador de bucle de retorno que se usa para poder verificar un puerto. Este adaptador de bucle de retorno, pues depende, generalmente estos que mencionan o que ponen ahí, pues ya son algo viejitos, ¿verdad? Cambio de diapositiva. Aquí tenemos los tipos de cables, ¿verdad? Hay cables de par trenzado, se le conoce con el nombre de UTP. Hay cables coaxiales y cables de fibra óptica. Los cables de par trenzado y los coaxiales utilizan cobre, ¿verdad? Y la fibra óptica, pues es un filamento de vidrio, ¿verdad? Si se aprecia el cable de par trenzado, miren, son 4 pares de alambres con colores representativos, ¿verdad? Que podríamos decir tenemos un color anaranjado, su par es el anaranjado con blanco, tenemos un color verde, su par es un color verde con blanco, tenemos un color café, por si no se ve bien ahí, ¿verdad? Es café, café con blanco el par y el azul con blanco. Esos colores hay que tenerlos en cuenta porque van a haber unas normas para poder armar cables cruzados o cables directos, ¿verdad? El cable coaxial, ¿verdad? Ahí está la estructura, pues tiene una envoltura exterior, generalmente plástica, ¿verdad? O de hule. Tiene un blindaje de cobre a manera de malla que le da proporción a resistencia, ¿verdad? Tiene un aislamiento plástico y hay un conductor de cobre también, ¿no? En el cable coaxial, ¿verdad? Estos cables coaxiales pues se utilizan para poderlos utilizar más que todo, ¿verdad? En televisión, pero también comunicación satelital utiliza esto y algunos ISPs, ¿verdad? Utilizan un servicio en donde a través de un cable coaxial ponen todo, ¿verdad? Entonces ahí está el cable de par trenzado, UTP. El UTP es un cable que no es blindado. Al decir blindado es esa malla que lleva, ahí miren en la figura de abajo, ahí en el STP, ¿verdad? Ahí visualiza que tiene un blindaje. Estos STPs, ¿verdad? Ese blindaje, pues a la vez que le da resistencia física al cable, protege contra
EMI y RFI. A ver qué son esos términos, pregunto. Alguien que me recuerde del capítulo 1 o capítulo 2 creo que era. ¿Qué es un EMI? Ah, perfecto, ahí usted está al día ahí. Gracias, compañero. Buenísimo. Ahí sí, ahí está, ¿verdad? Ahí está, mire, no. De repente algunos se asustaron ahí, dijeron, híjole, capítulo 2 ya no me acuerdo eso. Ahí está, mire. EMI son interferencias electromagnéticas, ¿verdad? Y las otras son interferencias de radiofrecuencia. ¿Qué podrá ser una interferencia electromagnética, por ejemplo? O sea, el cable este, el STP va a proteger contra eso. ¿Qué podría considerarse como una interferencia electromagnética? Pregunta. Alguien está abriendo el micrófono. Díganme. Eh, Es cuando, pues pues, bueno, una situación de esas puede ser cuando hay cables de alta tensión, generan un campo magnético que puede interferir con la señal que transfiere esos datos, que transfiere perfecto, esos cables, perdón, perfecto. los de UTP. Ahí usted lo planteó muy bien. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? Ahí se recuerdan que la electricidad y el magnetismo están íntimamente unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se hace circular electricidad por un cable eléctrico genera magnetismo. Y cuando hay magnetismo, este magnetismo, si se manipula adecuadamente, puede generar electricidad. Entonces, ahí lo dijo el compañero bien. Por ejemplo, un cable de alta tensión genera radiaciones electromagnéticas que pueden interferir con las señales. Un ejemplo tal vez un poco más cerca ahí de un lugar en donde esté funcionando un laboratorio o un salón, ¿verdad? Que tenga conexiones de internet. Pueden ser, por ejemplo, esas lámparas, ¿verdad? Las lámparas fluorescentes, esas candelas normales que en la actualidad se están reemplazando por candelas o lámparas LED, ¿verdad? Esas lámparas generan efectos de radiaciones electromagnéticas y están encendiéndose y apagándose en el orden de una frecuencia elevada que el ojo no es capaz de ver. Entonces, por ejemplo, eso pueden ser interferencias electromagnéticas. Un rayo puede generar electromagnetismo, ¿verdad? El sol con esas sus tormentas solares puede generar radiaciones electromagnéticas que afectan. Fíjense que los años 1800 sucedió un fenómeno de estos que yo les menciono, de las radiaciones solares, y arruinó, en esa época la tecnología andaba por los telégrafos, ¿verdad? Y arruinó telégrafos y cables, por ejemplo. Imagínense ahora una interferencia de ese tipo, ¿verdad? Electromagnética fuerte. Con la dependencia que tenemos ahora del Internet y de la interconexión, y que casi todos los servicios y todo lo que uno tiene acceso está controlado por computadoras. En el momento que nos quedáramos sin eso, sería algo caótico, ¿verdad? Bien. Eh, Interferencias de radiofrecuencia o RFI. A ver un ejemplo, alguien que me diga qué pudiera ser un ejemplo de esto. Interferencia de radiofrecuencia, mire, o RFI. ¿No? ¿Ninguno? Tal vez las ondas que genera un, un electrodoméstico como un horno de microondas. Perfecto, sí, está bien, ¿verdad? Pueden generar un tipo de radiación. Y mira, pues, sin ir tan lejos para que usted lo ubique, es como que si ese espectro de ondas que yo le mencionaba el día de ayer fueran así demasiado fuertes que pudieran causar, ¿verdad? Interferencias. Cuando usted oye hablar de radiofrecuencia, ¿verdad? Son señales de radio. Eh, Obviamente las señales de radio, imagínense, es la magia
que hace las interconexiones inalámbricas, ¿verdad? Y entonces, de la misma manera como pueden ser buenas, pueden interferirse unas con otras. Y entonces, y aquí estamos hablando únicamente de conexiones cableadas, no digamos inalámbrica con inalámbrica, ¿verdad? Entonces, todas estas frecuencias, ¿verdad? Algún tipo de radiofrecuencia puede ocasionar estas interferencias. Y por eso es que se sugiere, ¿verdad? Que se utilicen cables con esa protección de malla, ¿verdad? Que están inspiradas en un fenómeno que se denominó la jaula de Faraday, ¿verdad? Ahí si tiene usted interés o le llama un poco la atención investigativa, busque en internet ahí, no ahorita, ¿verdad? No ahorita, en su tiempo ahí libre. ¿Quién fue Michael Faraday, verdad? Los años 1700 y ahí se va a dar cuenta. Es uno de los precursores tecnológicos, ¿verdad? Que tienen mucho peso. De hecho, hay una unidad, ¿verdad? Hay una unidad en electrónica de capacidad que lleva su nombre, imagínense. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Clasificaciones de categorías del par trenzado. Aquí tenemos, cuando usted va y compra un cable, va a pedir categoría 5, categoría 5E, categoría 6. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente la velocidad. Miren, vamos de menor categoría a mayor, ¿verdad? Teniendo mucho más tasas de transferencia de datos. Y algunas características que hay ahí, ¿verdad? Por ejemplo, precio podría ser, diría yo, ¿verdad? Más barato el 5, el 5E, es tal vez el más comercial. El de categoría 6, pues ya es para instalaciones un poco más profesionales, diría yo, o que requieren, por ejemplo, que las instalaciones de conexiones cableadas de Ethernet se pueda prevenir, ¿verdad? Las interferencias EMI y RFI. Ahí están bonitas las tablitas donde usted puede leer las diferentes categorías. No sé si alguien tiene alguna duda con relación a la interpretación de la tabla. Pregunto. Perfecto. Vamos entonces. Bueno, ahí tengo un par de figuras. Miren, ¿qué se les podría imaginar que es esto? Esquemas de cable de par trenzado. Dicen. Hay una norma T568A y una norma T568B. ¿Cuál será la diferencia entre la 568A y la 568B? El orden de los cables. El orden de los cables, ¿verdad? Uno empieza con verde y el otro empieza con naranja, ¿verdad? Por ejemplo, A empieza con verde y el A con naranja. Ya me había asustado. Sonó como que se me había ido el internet ahorita, pero no. Ya voy a verificar y estoy bien. Estoy bien. Eh, Regreso a mi diapositiva. Sí, se sigue viendo la diapositiva. Fíjese que, por ejemplo, si usted es analítico y observador, podrá ver, por ejemplo, que las diferencias entre una y otra empiezan con el inicio. Y ojo con eso, hay que ver el cable o el conector de determinada manera. ¿Qué cables no cambian ahí? El orden de los colores. El azul Los de la y el parte marrón. 1. El azul, perfecto. El marrón. Y el marrón o café, ¿verdad? Eso no cambia. O sea que tenemos cuatro cables que no cambian el orden. Eh, yo la otra vez tuve oportunidad de estar en una venta de estas de equipo de computación, ¿verdad? Le venden computadoras y venden de todo. Y llegó una persona a solicitar un cable, ¿verdad? Un cable para conectarse al internet. Entonces llegó, ¿verdad? Y lo solicitó en el mostrador. Y la persona que está en el mostrador le preguntó de qué tamaño. 100 metros quiero de cable. ¿Cuánto cuestan? Tanto. Está bien, lo fue a pagar, ¿verdad? Y en el momentito vino la persona y agarró y empezó a ponchar el cable, imagínense, ese es el término, ¿verdad? Y yo no lo vi que estuviera guiándose por una guía como esta, ¿verdad? Donde están los colores, sino que simple y sencillamente agarró, peló el cable, puso los conectores, lo ponchó,
Lo probó, ¿verdad? Con un tester de red que estaba bien y lo entregó. En un lapso como de, ¿qué diría yo? Unos 5 minutos tal vez, ¿verdad? Unos 5 minutos. Eh, ¿por, ¿Por qué será que él no necesitó hacer esto? No necesitó ver una guía. Se aprendió el patrón, ¿verdad? Se aprendió el patrón. ¿Cómo se lo pudo haber aprendido? Pues memorizándolo, por ejemplo, puede ser una de las situaciones. Y la otra es que ha hecho tantos cables que ya se le quedó grabado eso, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta y los que quisiera memorizar, fíjese que son 8 cables. Y de esos 8 cables hay 4 que no cambian. Y entonces si usted se mentaliza con esos 4 que no cambian, se tendría que aprender otros 4. Y esos otros 4 ya sabe que en el principio o se pone anaranjado con blanco o se pone verde con blanco y el que sigue es la pareja, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene usted por lo menos 2 cables que sabe que no puede haber pierde, ¿verdad? El tercer cable sería el que no colocó al principio, ¿verdad? Y ya se iría solo al pin 6 a colocar la pareja del cable que no conectó al principio, ¿verdad? Entonces, esto se los menciono porque, pues, esta es una de las situaciones a veces que se nos presenta en interpretar y hacer un cable de estos. Y cuando se pone a hacer un cable de estos, no se hace tan fácilmente, ¿verdad? Aquí hay una demostración en video de armado y prueba de un cable de red. Y lo voy a dejar para después. Pregunto, ¿alguna duda con lo del cable? Con lo del cable de red. No, profesor. Muchas gracias. Díganme. De hacer, de hacer uno y otro. Ah, va. Mire pues, muy buena su pregunta y yo veo que ahí va usted siguiendo la hilación porque dirá usted, pues, ¿y para qué hicieron 2 cables de este tipo y con este orden? Porque alguien se podría pensar, bueno, son 8 cables, bueno, agarremos 8 cables, ¿qué colores ponemos? No importa. Agarremos el cable uno y en el uno ponemos un color y en el cable 2 el otro y en el 3 así, ¿verdad? No importando que hubiera una guía. Entonces, la guía de los colores se coloca porque son cables trenzados, ¿verdad? Son pares trenzados. Entonces hay cables de entrada de datos y cables de salida de datos. Y al hacerles mecánicamente ese trenzado, se puede proteger un poco contra las interferencias, ¿sí? Contra radiaciones electromagnéticas o EMIs, por esa simple función que tiene de ir trenzado. Perfecto. Entonces, eh, por eso es el orden que lleva. ¿Y los colores? ¿Por qué entonces? ¿Por qué de un color uno y otro de otro color? Porque se pueden hacer 2 tipos de cables. Los cables se pueden denominar cables directos o cables cruzados. Entonces, ¿qué sería un cable directo, por ejemplo? Un cable que tuviera en las 2 terminales la misma norma. Por ejemplo, yo puedo tener un cable directo que en un extremo tiene T568A y en el otro extremo tiene T568A. O sea, no cambia la norma. Coloco el mismo orden en los cables, uno en un extremo y otro en el otro. Eh, Podrá ser también un cable directo, un cable que lleve norma T568B en un lado y T568B en el otro. Sí, ¿verdad? O sea que los cables directos, independientemente de si yo utilizo una norma A o una norma B, pues va a funcionar. Son directos. Ahora, ¿cuál es un cable cruzado? Un cable que lleva 568A de un lado y otro cable que lleva, el cable, o sea, el mismo cable lleva en el otro conector norma T568B. O sea, utiliza una norma en un lado y otra norma en otro. ¿El porqué de esto? Pues todo tiene una razón de ser. Cuando se quiere conectar, por ejemplo, dispositivos iguales, ¿sí? Dígase computadora con computadora, ¿qué cable tengo que usar? Cruzado. ¿Sí? No puedo usar un cable directo porque no funciona. Conectando las máquinas directamente. De repente no se le había usted imaginado, ¿será que puedo conectar una máquina con otra directamente con un cable? Obviando la conexión a internet, por ejemplo, ¿verdad? Porque una red, pues son 2 dispositivos interconectados, al menos 2. Yo puedo armar una red de computadoras con 2,
¿Van a tener acceso a internet? Pues por de pronto no, porque estoy utilizando sus tarjetas de red y se está conectando una con otra. Sí puedo hacer conexión entre una y otra. ¿Y para qué me serviría esto? Bueno, para compartir archivos, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser una de las funciones. Entonces, recopilando ahí, si son dispositivos iguales, se utilizan cables cruzados, que tendrían que tener una norma de un lado y otra norma del otro lado. Ahora, ¿qué sucede si son dispositivos diferentes? Ahí no habría inconveniente, no habría inconveniente. Puedo usar un cable directo. Por ejemplo, si yo conecto de un switch a una computadora, ¿qué puedo usar? Cualquiera de los dos. Trenzado, de los pares trenzados. Un cable directo o un cable cruzado. De repente se le está haciendo un poquito de, de confusión ahorita. Pero solo piensen que si son iguales hay que usar cruzado y si son diferentes puede usar cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede usar cualquiera de los dos. No sé si se entendió eso o lo explico de otra manera. Ah, va. Cruzado. Sí, sí. A eso hace referencia, ¿ve? Entonces, cuando uno pone una red, por ejemplo, y une las máquinas a través de un switch, no importa cuál ponga, ¿verdad? Cualquiera de los dos, porque van de un switch a la máquina. Pero si en dado caso, por ejemplo, yo dentro de la configuración que estoy haciendo tengo que conectar un switch y después conecto otro switch, ahí tengo que colocar un cruzado. ¿Por qué? Porque son dispositivos iguales. Y hago la observación, fíjese pues, en la actualidad, como todo esto ha evolucionado, hay algunos dispositivos ya más, podríamos decirle, inteligentes, que no discriminan en qué cable les están conectando y funcionan, ¿verdad? Pero esa es la base. Por eso es que se crearon esas normas y por eso es que funcionan así, ¿verdad? Y tengo yo que tener en cuenta eso. ¿Alguna otra duda, pregunto? Bien, voy a cambiar de diapositiva. Ahí vendría el video, ¿verdad? Que lo vamos a dejar para verlo después. Y vendría la práctica de la creación y prueba de cables de red. Que esa práctica yo sugiero que la lea, le ponga su nombre abajo y la suba. Porque en este caso tendría que tener herramientas para hacer esto y pues yo no sé si la tienen, ¿verdad? Entonces, con que vea el video y con que lea el cable, perdón, el laboratorio, ahí estaría bien. De hecho, no estoy colocando tarea para el capítulo 6, no sé si ya se dio cuenta. El capítulo, perdón, capítulo 5, capítulo 5. Capítulo 5 no hay tareas de laboratorios. De hecho, es el único laboratorio que hay, ¿verdad? No sé si se Profe, entiende esa parte. Sí, dígame. una pregunta, ¿cómo se llama un artefacto que se utiliza para comprobar que esté bien ponchado, para ver si hay continuidad en todas las líneas del cable? Le denominamos. Mire, pues voy a regresar las diapositivas, de repente se traba un poco ahí con la velocidad que se va, ¿verdad? Y aquí regresé, mira, donde dice herramientas y descripciones de red, ahí Sí, hay sí. un analizador de cables, ese sería, ¿verdad? Ahí viene Ujú. y uno conecta, ese tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces, en un componente inserta usted una de las puntas del cable, en el otro, el que está, por ejemplo, ahí en la foto, el que está aquí, ¿verdad? Este que estoy señalizando ahí, ¿verdad? Eh, el de la par, el pequeño, se puede desensamblar de ahí o se puede quedar ensamblado, pero si el cable es muy largo hay que desensamblarlo. Entonces inserta una punta en una parte del probador y la otra punta en el otro. Y entonces ahí le va a marcar por medio de luces. Va a ir probando par con par y si todas están correctas serían luces verdes, así en una secuencia, por pares, ¿verdad? Enciende como que fuera un semáforo de esos de carreras, ¿verdad? De los de carros de carreras, en donde usted ve que empieza una luz arriba, después otra abajo, y la última le da verde para que salga. Aquí en este caso tendrían que ser luces verdes. En la mayoría de equipos de este tipo yo he visto que manejan el verde para señalizar que todo está bien. Manejan rojo también, si algún par no está bien. Y si no hay continuidad, por ejemplo, en los cables, no marca, ¿verdad? Algunos ponen amarillo, también depende de la calidad
este tester, ¿verdad? Este probador de, este analizador de cables o probador de cables o tester de red, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la marca, así mismo va a ser las funcionalidades que le puede ofrecer a la hora de la verificación y que le muestre cómo, si el cable está bueno o no, ¿verdad? Es básico contar con uno de estos, ¿verdad? Pues, los técnicos manejan uno de estos. Hay más complicados o más complejos, por así decirlo. Cisco maneja unas herramientas pues, un poco más complejas a la hora de estar trabajando propiamente dentro de la especialidad de redes. Pero este sería el más sencillo. Cuesta alrededor de unos 130 quetzales este dispositivo. Con ese habría que hacer la prueba, ¿verdad? No sé si estaremos ahí con el compañero que estaba preguntando. Sí, estamos bien, gracias. Vaya, para servirle. Pues voy a adelantar otra vez hacia donde íbamos porque ahorita analizamos todo lo que eran los medios de conexión que se referían a cables de cobre. Ahora viene la otra opción, que son los cables de fibra óptica. Fíjense que en este caso, si usted ve la estructura de la fibra óptica, en el centro no lleva un cable de cobre, sino que lleva una especie de conductor de vidrio, ¿verdad? El núcleo es de vidrio, ahí lo que viajan son señales de luz, ¿verdad? Y entonces son filamentos que los hacen largos. De hecho, si usted en el cobre necesita ponchar y armar los conectores, para armar un conector de fibra óptica necesita equipo un poco más sofisticado, ¿verdad? Se denomina la fusionadora, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando se recibe el curso de, de redes, el CCNA, se hacen pruebas para conectorizar esto y generalmente hay que gastar entre el orden de los 50 a 100 quetzales para hacer la prueba y utilizar la fusionadora. Y si se hace mal, se echa a perder eso, ¿verdad? Porque es igual que el cable, el otro. Media vez usted lo ponchó, ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Se elimina. ¿Qué ventajas tiene esto? La velocidad de la luz y la velocidad de la electricidad son algo similares, pero la velocidad de la luz es el término en factores medibles que empleamos nosotros, ¿verdad? Aquí en la Tierra, por ejemplo, para grandes distancias, ¿verdad? En algunos casos. Si se habla, por ejemplo, es que, por ejemplo, la estrella más cercana, Alpha Centauri, está a 80 años luz. Quiere decir que tendría uno que viajar 80 años a la velocidad de la luz para poder llegar a ese lugar. Entonces, velocidad de la luz, es difícil que lo pueda manejar un ser humano. ¿Sí? No hemos llegado a tanto todavía, ¿verdad? Pero por eso esos grandes espacios tienden a medirse así. Eh, ¿Por qué? Porque la luz es de los elementos que pueden ser mucho más rápidos en viajar. Entonces, de igual manera, la electricidad es rápida también, ¿verdad? Pero la luz es el parámetro un poco más rápido, ¿verdad? Más rápido. La luz del sol cuando sale en la mañana tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, imagínese usted. Y eso que ahí está ahí nomasito. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con la fibra óptica? Pues que va a dar parámetros de transmisión tal vez un poco más rápidos que los de la electricidad, pero no le van a afectar la SEMI ni las RFI. Y eso hablando en algunas situaciones, no digamos el ancho de banda que puedan manejar, ¿verdad? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Por qué la luz? ¿Por qué fibras ópticas? Pregunto. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan? Pregunto. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, continuamos aquí. Miren, hay dos tipos, ¿verdad? Así como el otro hay UTP y STP, aquí tenemos monomodos y multimodos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ahí están, ¿verdad? El monomodo tiene un núcleo pequeño, usa la tecnología láser para enviar un rayo de luz y está habilitado para largas distancias. Si hablamos de un multimodo, ¿verdad? Tiene un núcleo más grande, usa LEDs para enviar luz, la luz se inyecta en diferentes ángulos, es más económico.
Tiene anchos de banda de hasta 10 gigabits sobre segundo para transferencias de datos y hasta 550 metros, ¿verdad? Diría uno, de repente el multimodo es mejor o el monomodo es mejor. ¿Cuál será el mejor de los dos? Pregunto. Al parecer el primero, SMS. El primero, dice el compañero. El Tal primero. vez depende del uso. ¿Qué es mejor, Coca-Cola o Pepsi Cola, usted? Coca-Cola. Coca-Cola, dice el compañero, cabal. Es menos dulce, usted. ¿Qué es mejor, Intel o AMD? Intel van Intel. a decir por ahí. Intel. ¿Verdad? ¿Qué es mejor aquí, el SMF, o sea, el monomodo o el MF? Pues depende para lo que se quiera utilizar, ¿verdad? Depende. Los dos son buenos, depende para lo que se quiera usar. Por ejemplo, económico, miren, el MMF. Y si usted mira su espectro de transmisión de luces, pues es un poco más extenso que el otro, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que sea mejor, sino que es mejor para lo que se utilice. Igual el otro, ¿verdad? Bien, voy a cambiar de diapositiva. Aquí hay conectores de fibra óptica. Miren, los conectores en esta figura de la izquierda los muestran. También están normalizados con algún tipo de nombre. Por ejemplo, los ST son como esos de ahí. Los SC, ¿verdad? Son como los que están a la par. Ustedes en el material que tienen en la plataforma de Cisco, cuando le dan clic a cada una de las crucecitas esas, le despliega toda la información, ¿verdad? Ahí está el conector WSA y un Profe, conector disculpe, no LC. sé si vio mi mensaje. ¿Quién me está hablando, perdón? Yo, profe Ever, no sé si vio mi mensaje. A ver, cuénteme, ¿qué decía su mensaje? No he visto, fíjese, porque estoy viendo la diapositiva. Dígame, ¿qué Es que mensaje es? fíjese que para acceder a la plataforma no necesita mi contraseña, pero la tengo apuntada en mi cuaderno y no estoy en mi casa, entonces no sé si podría hacer el examen después cuando llegue a mi casa. No, no se pueden hacer los exámenes después. Tienen que ser en el momento y el día que se hace por las características del curso, ¿verdad? No sé si vieron los chats anteriormente de... Había un compañero que me estaba solicitando que hacer el examen al día siguiente y yo le dije que no se podía, entonces pues ya hay un precedente ahí, ¿verdad? De que los exámenes tienen que ser en el momento. ¿Y qué Eh, se puede hacer? Mire, pues usted tiene que seguir el ritmo de la clase y estar atento a lo que va porque el tiempo es muy corto. Entonces, si no vamos acorde a los desarrollos de cada día, se van a ir quedando y se van a ir quedando. Entonces, yo ofrezco dar algún tipo de recuperación al final del curso y dependiendo del desempeño que tengan también, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver que estén, que participen, que hagan las cosas como corresponde y tener en cuenta, ¿verdad? Que tienen que estar, por ejemplo, las de lunes a viernes de 5 a 8 es clases como que usted tuviera que ir a un lugar, a un salón de clase y estar ahí, ¿verdad? Es en modalidad virtual. Y lo hago con la finalidad de que se pueda aprovechar el curso, porque si se da cuenta hay mucha cantidad de material por leer, hay muchos contenidos, y entonces si no aprovechamos al máximo el tiempo, que es tan corto, las 3 horas diarias es corto para todos los contenidos que hay, pero ¿cuál es el apoyo que hay? Que ustedes pueden leer y hacer laboratorios y todo a distancia en sus momentos que tengan y avanzar con el material. Entonces, si no lo puede realizar hoy, pues vamos a dar todavía al final. De hecho, usted no va muy bien en los primeros dos exámenes. Depende de su desempeño. Se los tengo que, le puedo dar la oportunidad de volverlos a hacer otra vez. Hoy, no sé si me escuchó. Ever. Sí, profe, muchas gracias. Va. Mire, pues otra cosa que veo es que no está usted con el usuario institucional, sino que entró otra vez como invitado. ¿Cuándo va a solucionar eso? No, no puede estar como invitado. ¿Cuándo lo va a solucionar? Hoy, profe. Pero por favor que no pase de hoy. Yo de hecho
entré hoy a las 4:30 para arreglar esto y esperaba que usted se conectara y no se conectó para ver si lo había solucionado, Si es para que poderlo fíjate que apoyar. no estoy en mi casa y no tengo mi computadora a la mano, entonces mi mamá me prestó su teléfono, pero tampoco estaba. Sí, pues, va, está bien, pues. Pero disculpe, hoy lo hago. No, por favor, oye, va, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Y se acabó el capítulo 5. Resumen del capítulo. No sé si tienen alguna duda de esto. Vamos a revisar ahorita. Voy a dejar de compartir el material y voy a empezar a revisar mensajes, porque ahorita mientras doy clases me concentro. Dice esos cables cruzados. Práctica, dice ahí. Esos cables cruzados son para conectar dispositivos diferentes. Sí, los cables cruzados, sí, ¿verdad? Cables cruzados, sí. Les hago la observación, ¿verdad? Yo no, a veces puedo tener el dispositivo, el teléfono a la par para ir verificando, pero a veces no miro los chats, ¿verdad? Hasta que ya están puestos ahí. Dice, quiero ver el de... Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No. Yo, profe, ¿No? A ver, ¿no, dígame, maestro? dígame. Eh, Dígame, alumno, discípulo. Discípulo de Así Jesucristo, usted. Dígame. eso. Bueno, esos cables cruzados, no importa que esté conectado en un mismo equipo. O sea, un equipo y en otro equipo estén en el mismo cable cruzado. No afecten nada. O sea, los cruzados son para conectar, por ejemplo, dos computadoras. Ajá. Donde le pone el cable de internet a la computadora, le quita el cable y pone su cable que usted fabrique o que usted compre y conecta una máquina y quiere conectar una computadora con otra y entonces pone un cable cruzado. O si quiere conectar dos switches, pone un cable cruzado. Sí, porque yo pues hice una práctica de Intecap de esos Ajá. cables y no me funcionó, no agarraba. Y los había ponchado bien y todo, pero nunca, no me agarró. ¿Y qué Entonces era lo que tuve estaba que conectando? ¿Qué era lo que estaba conectando? dos computadoras que daban internet. Dos computadoras que daba internet. Ajá. O No, sea que iba a conectar a la red. eh, pero estaba interconectando computadora con computadora o estaba conectando la computadora al dispositivo que está en la red. Sí, así es, no se lo había dicho bien. Ah, bueno. Eh, Mire, generalmente los dispositivos que están en la red pueden utilizar un cable directo, un cable cruzado. Eh, ¿Cómo verifica usted? Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, que una máquina está conectada con otra. Porque, por ejemplo, ahí conectó dos equipos a la red, pero los dos estaban en la misma red, pregunto. Sí, Bueno, ¿cómo hace usted para ver si hay comunicación entre una máquina y otra que están en la misma red? bueno, miro que tiene el cuadrito de internet, ya no tiene el triangulito, sino que está Ahora ¿Cómo? mire pues, que ¿Tendría que una utilizar un máquina, comando? ahí estamos, ahí lo puso Romael Isaac Pérez Godínez. Ahí puso, hay que usar el ping pong, ¿va usted? Eh, Mire, pues hay una cuestión interesante que yo quiero que la tengan con bastante claridad. A veces me mezclan un término con otro. Por ejemplo, que una computadora esté en red no quiere decir que tenga acceso a Internet. ¿Sí? Si la máquina o la red tiene esa funcionalidad, pues sí va a haber. Pero usted puede armar una red que no tenga acceso a Internet. Entonces, si usted conectó dos máquinas, por ejemplo, a la red,
en la misma red y yo quiero visualizar si se conectan, hay que entrar al CMD y usar un comando que se llama ping y ya hace ping con la dirección IP de una máquina hacia la otra. Ahí verifica uno que eso funcione. Yo no sé si usted hizo este procedimiento. No, eso sí no lo vi. Es que el cable puede estar bueno. El cable puede estar bueno, ¿sí? Y lo puede marcar y bueno, pero no puede no haber comunicación, ¿verdad? Porque si la conexión fuera directamente de máquina a máquina, ahí no habría para dónde, ¿verdad? Tendría que ponerse. Ahora, a la red que usted la estaba conectando, no sabemos si la red esa está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, primer paso es cerciorarse que estén en el orden los cables, en el orden de ponchado, dependiendo de la norma, y si es cruzado o directo el que quiere emplear, por ejemplo. Eso sería lo primero. ¿Vale? Ya después de que lo tiene ponchado y lo tiene hecho, bueno, ¿qué habría que hacer? Probarlo, ¿verdad? Con el tester de red. Ver que todos los pares estén bien y que den el código que indique el instrumento de medida que está bueno. Si eso está bien, ya vamos a lo siguiente, ya lo conecto, ya trato yo de hacer comunicación entre un lado y otro. Y prácticamente esto es parte de la resolución de problemas. Porque, por ejemplo, un cliente le puede decir, mire, me hicieron este cable y la máquina no se conecta. Y el cable dicen que está bueno y no se conecta. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar con esto, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero? Pues empezar a chequear, por ejemplo, que el cable esté bueno. Tantas cosas pudieran pasar ahí porque se me viene a la mente ahorita también, por ejemplo, que alguna de las tarjetas o las tarjetas de red, si no están buenas, tampoco le va a dar conexión, ¿verdad? Entonces, la parte se van a dar cuenta aquí más adelante que para cada uno de los capítulos que tenga que ver con resolución de problemas, se va a emplear la metodología de Cisco, la de los 6 pasos, en donde cuando se le presenta un problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues identificarlo, ¿verdad? ¿Qué hago después? Ya he identificado el problema y yo tengo que ver o idearme o pensar posibles causas que puedan estar afectando en ese problema. Cuando ya tenga yo esas posibles causas, ¿qué tengo que hacer en el tercer paso? Ponerlas a prueba. Si yo logré solucionar el problema con estos 3 pasos, que bueno, ya me voy no necesito pasar al cuarto paso, sino que me voy directamente hasta el quinto y al sexto. Pero ¿qué sucede si en el tercer paso no se soluciona? Hay que ir al cuarto, ¿verdad? El cuarto paso. El cuarto paso es, según la metodología, ¿verdad? Es establecer un plan de acción que consiste en buscar otras formas de cómo solucionar el problema. Para que, ya habiéndolo solucionado en ese paso, el siguiente sería hacer pruebas exhaustivas y el último sería verificar la funcionalidad. O sea, pruebas exhaustivas para verificar la funcionalidad y el sexto sería registrar hallazgos. Entonces, ese orden lo va a ver aquí en adelante en todo, porque cuando entremos a la parte de resolución de problemas de redes, se aplica la misma metodología. Y van a ver, el capítulo 6 maneja eso. Igual van a haber tablas para ir corroborando qué es lo que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, retomando la pregunta, con la práctica que usted hizo de hacer el cable y que la máquina no se conectó, pues había que haber chequeado algunas otras cosas más, ¿verdad? No necesariamente que el cable no estuviera. El cable debe de funcionar, si el cable está bueno, pues debe de estar funcionando. Si no logra, por ejemplo, la comunicación con la máquina o algo, hay algunas otras cosas más que pueden estar pasando, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta aquí, pregunto. Compañero, no sé quién es el que me estaba hablando, David Alexander creo que era. Sí, profe, gracias. Vaya. Entonces, pilas ahí, pues oye, ahí en esta parte hay muchos consejos que dar, ¿verdad? Muchos tips y todo para seguir haciendo. Igual, ¿verdad? Usted con confianza me preguntan lo que sea. Oye, con mucho gusto, para eso estamos aquí. Y espero poderlos orientar, ¿verdad? Y resolver las dudas, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra duda para ya ir pasando al examen. Estamos sobre las 6:05 ya. Hoy le voy a dar un poquito menos de tiempo al examen. ¿Qué dicen? Unos 45 minutos, hacemos la prueba. Silencio ahí. Tal vez sí estaría bien con 45 minutos. Hacemos la prueba. A ver cómo nos va. Probamos hoy, si no, si
Salimos muy mal, regresamos a la hora. Me parece, me parece. Va. Entonces, me dan un momentito, voy a configurar y voy a cerrar la grabación en este momento para dar paso al